medios, con casi 40 años de experiencia. Se inició concretamente en el ámbito de la radiodifusión, concretamente en el Gabinete de Estudios y Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la cadena SER, donde tuvo su primer destino profesional. Luego pasó por las cadenas COPE, Radio Nacional de España, entre 1986 y 1990. Fue jefe de prensa también de una organización patronal del sector de la electrónica de consumo durante varios años que le pusieron en contacto con el mundo de la empresa. Asimismo, trabajó como periodista independiente e inició su trayectoria como investigador histórico, publicando diferentes artículos en revistas especializadas de carácter histórico-militar. Desde 2007 pertenece por concurso oposición libre al gabinete, hoy Vicerrectorado de Comunicación, donde ha desarrollado distintos cometidos profesionales relacionados directamente con el mundo de la educación y la divulgación científica. En 2017 se doctoró en periodismo con la máxima calificación sobresaliente cum laude por su tesis Periodismo y periodistas republicanos en el Madrid de la Guerra Civil 1936-1939. De ahí, naturalmente, el libro que nace de todo aquello, ante un tribunal que presidió la profesora María Jesús Casals Carro, siendo Mirta Núñez Díaz Balart la directora de esta tesis, de la que son descendientes y consecuencia directa los dos libros publicados en los años siguientes: Periodistas a las armas, que también impulsamos desde la Federación en su momento, publicado por Renacimiento en 2022, y el que hoy nos trae hasta este salón del Casino Gran Vía, al que, por supuesto, a su empresa, a todo su equipo profesional, agradezco que nos hayan abierto una vez más las puertas de su casa para hacer esta presentación. La presentación de Héroes sin nombre, publicado, por cierto, por la editorial Fragua de Madrid a finales de 2024 y que acaba de ver la luz. Esto por lo que respecta a nuestro invitado, al protagonista del libro que estamos presentando hoy, Rafael Cordero, que todos ustedes entiendo que le conocen, si no, les diré que está sentado a mi derecha. Y me gustaría presentar también a los intervinientes, a los que de alguna manera nos van a ayudar a conocer un poco más en profundidad el trabajo, el hijo, entre comillas, que hoy nos presenta nuestro querido Rafael Cordero. Don Javier del Rey Morató, profesor, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ex profesor de Comunicación Política en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, en Buenos Aires, en Toluca y también en la Ciudad de México. Ex profesor de Comunicación Política en la Universidad Complutense, ex profesor en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, en la Universidad Nacional de La Rioja, también en la Argentina, en la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga en Uruguay y en la Universidad del Estado de México. Es también, a su vez, el profesor Rey Morató, socio fundador de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Un autor de novelas conocidas, yo creo, por todos: Las alegres noches de la Provenza en 2014, La bahía de los amores perdidos en 2015, La loca de La Coruña en 2023, inédito, y veteranos también del Hospital de la Paz que nos han seguido fielmente y que en tiempos de la pandemia, como ya lo venían haciendo antes, hicieron toda una gesta cívica en defensa de las víctimas del COVID, poniendo en juego, como recordarán todos ustedes, sus propias vidas y que merecen nuestro reconocimiento siempre. Profesor, le agradezco mucho que nos acompañe este ratito para conocer un poco más en profundidad la obra de Rafael Cordero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña bueno, alguien a quien todos ustedes conocen perfectamente. Me refiero naturalmente a Juanjo de la Iglesia, periodista, que, como ustedes recordarán, es una persona primero muy vinculada, desde luego, al mundo de la comunicación y muy especialmente al mundo de la televisión, aunque de repente un buen día decidió cambiar y se pasó en el área de lo audiovisual más a lo audio que a lo visual. Insisto que todos ustedes le recordarán por el famoso Caiga quien caiga, aunque el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Juanjo de la Iglesia es evidentemente reconocido también por absolutamente todos y cada uno de ustedes. Así que, querido Juanjo, te agradezco muchísimo que nos acompañes también este ratito. Y por último, aquí a mi izquierda, pues nos acompaña David Felipe Arranz, que es profesor, es licenciado en Filología Hispánica, un hombre
que también le conocerán ustedes a través de la televisión, entre otras cosas porque es no solo un gran aficionado al mundo del cine, sino un gran crítico de cine y además un escritor, permítanme decirlo, ¿verdad?, absolutamente prolífico. Cada 10 minutos tiene algo que mostrar a todos los que gustamos de la lectura. Y además en temas absolutamente variados, todos y cada uno de ellos. Bueno, con todo esto que tenemos en este instante en nuestra mano, sí me gustaría darle la palabra al profesor Morató, de tal manera que nos adelantara bueno, 2 o 3 aspectos fundamentales, básicos quizás de la lectura que imagino habrán tenido en sus ratos libres de hacer de este libro que estamos presentando hoy de Rafael Cordero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero deciros que seré breve, porque en estos actos hay que tener piedad pensando en el público, ¿no? Seré breve. Me viene a la memoria las palabras de Gracián, ¿no? Lo bueno si breve, no es bueno. No sé si lo que diré es bueno, pero breve será. Dicho lo dicho, comienzo con 2 confesiones. La primera, no he leído la totalidad del libro. Segunda cuestión, la parte que he leído es más que suficiente para tener una opinión del libro y del autor, pero del autor ya la tenía porque fui en tiempos mediados del siglo XIX, fui profesor en la Universidad final del siglo XIX, digamos, ¿no? Algo así. Pasa tiempo volando. El libro que nos entrega Rafael es producto de nada menos que de 7 años, primera etapa, para hacer la tesis doctoral. Y unos 3 años más, totaliza una década, para preparar la edición. Como sabéis, una tesis doctoral supone implementar un protocolo muy exigente, y él le ha quitado la hojarasca típica doctoral y lo ha convertido en un texto muy publicable y de gran interés. En la introducción, el autor narra una anécdota en la que yo quisiera reparar, porque hay como una línea recta que va desde la Avenida de la Castellana del 36 y la Avenida de la Castellana en la que paseamos todos nosotros, en paz, sin que nadie nos pegue un balazo, ¿no? En esa introducción narra entonces una anécdota que le implica emocionalmente e intelectualmente. Ya veréis por qué. Nos cuenta que un niño de 5 años caminaba por la Avenida de la Castellana el 14 de abril del 36. Fijaros qué fecha, ¿no? Le tocó presenciar un atentado contra el jefe del Estado, que se llamaba don Manuel Azaña. Salió ileso, pero aquí se produce un encuentro entre 2 hechos que están en registros diferentes, ¿no? Uno es el de la historia y otro es el de lo que Unamuno llamó la intrahistoria. Esa parte de nuestras vidas, que es lo que tiene por sí todo, ¿no? Casi todo, que no recoge la gran historia. Personajes anónimos, en este caso no del todo anónimos, porque el niño tiene nombre y apellido. El niño se llama, pasó y vio el atentado, ¿no? El niño se llama Antonio y el niño se apellida Cordero y es tío del autor de esta obra. Insisto, 2 momentos distintos, la historia y la intrahistoria, se encontraron y aquí tenemos un testigo que recoge la memoria familiar y ahora en un libro ese episodio, ¿no? Y en la página 28, no tembléis que no voy a leer todo el libro, ¿no? Solo esto. Mi tío Antonio Cordero, entonces tenía 5 años, deambuló durante horas por las calles hasta que, ya bastante tarde, apareció en la puerta de la casa de la travesía de San Lorenzo, donde mi abuela, desesperada, lo acogió entre lágrimas de alivio. Interesante, y el libro este yo supongo que nace también de esos recuerdos que tiene no solo como español, sino como miembro de una familia que vio, uno de cuyos miembros vio ese episodio, ¿no? No es mi intención explicarles el libro, seguramente mis compañeros lo harán mejor que yo, mis compañeros de mesa lo harán mejor que yo, pero habla de periodistas y
recupera la memoria olvidada un poco durante quizás 80 años, ¿no? Ellos eran periodistas, como dije antes, eran de izquierdas o de derechas, y el azar, monarca de este mundo, los situó, los encontró a un lado o al otro lado de la guerra, ¿verdad? El azar, no sé si eran de izquierdas o derechas, el azar le tocó que uno estuviera en La Coruña, que el otro estuviera en Bilbao, Pamplona o Sevilla, ¿no? Con lo cual estaban en un bando o en otro, a veces sin haberlo elegido, ¿no? O sea, la geografía, yo creo que a veces decidía más que otros elementos. Recuperemos el contexto, ¿no? En aquellos años, el país había quebrado, ¿no? Digamos que el país también le heló el corazón, como dice Antonio Machado, también a mi estudiante de la Universidad de Navarra, ¿no? Y, como dije antes, estaba comprometido emocionalmente, intelectualmente, porque es parte de la familia lo que nos cuenta, ¿no? Uno recorre las páginas del libro y cruza una frontera que pasa de esa abstracción, que es la muerte numerosa, de la que nos informan los historiadores, producida en aquella contienda fratricida, a los rostros que nos miran desde las muchas fotografías que el autor se ha molestado durante 7 años en buscar en archivos, en familia, supongo, no lo sé muy bien. Bueno, él lo cuenta en algún momento, al menos parte lo cuenta. Esas fotografías nos miran, algunos de ellos, estoy recuerdo ahora uno, a través de sus gafas, y parece que quisieran decirnos algo, ¿no? Parece que quisieran decirnos nunca más. Nunca más. El grito que estalló en las calles de Buenos Aires en los años 80, nunca más. El informe que dirigió Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, nunca más se llamaba, nunca más. Destaco algunos de esos rostros que nos contemplan desde las fotografías. Ramón Gómez de la Serna, página 348. Clara Campoamor, página 256. Mariano Sánchez Roca, página 412. Miro otro, Eduardo Ortega, hermano mayor de los Ortega. No hablo de Ortega Cano, ¿eh? Hablo de Ortega y Gasset. Bien. Frente amplia, gafas redondas, chaqueta y corbata. Y veo que en las fechas aparecen los nombres, los numeritos, ¿no? Fecha de nacimiento, fecha de muerte y el lugar. Y veo que muchos de ellos, claro, murieron en el exterior. El primer pensamiento dice, bueno, esta gente le gustaba hacer turismo y le tocó morir en el extranjero. Evidentemente eran exiliados. Bien. No quiero decir mucho más, porque permití ser breve, sobre el libro que secuestró a Rafael, que lo arrancó a sus días y a sus noches, que secuestró 10 años de su vida y lo arrojó aguas abajo hacia el horroroso episodio, los horrorosos episodios de aquellos días, ¿no? Gracias, Rafael, por haberte consagrado una década de tu vida a contarnos estas cosas, a recopilar tanta información. La verdad es que es un trabajo hercúleo, ¿no? 10 años de tu vida dedicado a esto. Te felicito por ello. Y con estas palabras termino mi intervención, dejando la palabra a otros que dirán cosas más interesantes que las mías. Querido Rafael, he tomado la libertad de darle primero la palabra al profesor Morató para preguntarte a continuación si ves reflejado en los comentarios del profesor la obra que ha realizado, la obra que estamos presentando hoy. Pues sí, netamente. Coge el micrófono, que será más fácil, coge con la mano, acércatelo y así te escuchamos estupendamente bien. Sí, vamos a ver. Netamente, yo creo que quizás él se ha prodigado en generosidad en sus comentarios, pero independientemente de ese detalle que le agradezco muy especialmente, sí que me reconozco y sobre todo hasta casi me he emocionado cuando ha hecho esa referencia que yo no esperaba, porque claro, es un rinconcito en este libro tan grande, tan lleno de sucedidos, de anécdotas, de historias, de tragedias y de reconciliaciones que es Héroes sin nombre, ¿no? Y esa mención a mi tío, a nuestro tío, porque está hoy mi hermana aquí conmigo, pues había un momento que me ha emocionado y realmente me ha recordado que todas estas cosas me llegaron por algo tan importante para un historiador, ya sea profesional o sea vocacional o aficionado, como es el testimonio oral.
eso estaba en el sustrato de mi familia. Mi propio tío me lo contó de viva voz todos estos acontecimientos, y yo me he limitado a referirlos tal y como lo recordaba. Así que muchas gracias por esa mención, por todo lo demás que has dicho. Efectivamente, no puedo dejar de reconocerme en esos 10 años de trabajo, que espero hayan sido bien empleados, los 7 del máster y del doctorado, que por cierto dirigió una querida profesora que ha llegado hace un momento y que está y me honra con su presencia, la doctora Mirta Núñez Díaz Bala. Y luego pues los 3 años, como decía también el profesor, que es un hombre muy leído y muy escribido, ¿no? Y me ha tranquilizado decir que, bueno, que el trabajo que yo hice de pulido, de adaptación de lo que es una tesis doctoral a un formato libro, que era mi ilusión cuando yo inicié todo este proyecto, pues de alguna manera está conseguido. ¿Y por qué nace en ti concretamente el interés por perseguir esta historia y no otra probablemente de más fácil acceso para el público en general? ¿Cuándo decides, cuándo entra en ti ese yo creo, a mí me pasa un poco lo que a David con los temas del más allá, solo que los demóstenes. Pero como quiero decir que siempre me ha interesado, me ha picado la curiosidad. Yo creo que como periodistas, muchas de los que estáis aquí, tú también, Paco, siempre nos gusta ir más allá de lo que es el límite bien entendido, o aquí se puede saber, y de alguna manera pues eso estaba en mi sustrato, en mi genio. No sé, puede ser que todas estas historias que gravitaban en el universo familiar pues de alguna manera me condicionaron. Yo lo que sé es que me encontré con 18 años estudiando periodismo, y luego, al cabo de los años y de las cosas que iba haciendo en esta bendita profesión, mis inicios en la radio y tal, pues de repente descubrí que todo tenía su encaje, y que de alguna manera, y perdonadme si os parezco pretencioso, pero bueno, al fin y al cabo es una historia que me estoy contando a mí mismo, ¿no? Lo que pasa es que la comparto con vosotros, no tenéis por qué compartirla tanto. Pues me llevó a todo esto. Entonces, eso estaba ahí. Me interesó desde siempre. Yo he leído muchísimo. Antes de escribir estas 1500 páginas que suman los 2 volúmenes, he leído mucho, sobre todo con la aspiración de poder plantarme algún día ante vosotros, ante el público, y no tener que reprocharme a mí mismo que no me lo había preparado bien, es decir, que no había leído lo suficiente. Sigo pensando que todavía me quedan muchas cosas por saber, porque esto es una de las conclusiones que yo he sacado de mis 10 años de trabajo, que cuanto más sabes de una cosa, en realidad menos sabes, ¿no? Y también debe reforzar tu sentido de la humildad y tu sentido del aprendizaje, porque realmente es así, ¿no? Yo sé mucho porque he trabajado, siempre me he acordado lo que me decía mi directora de tesis, que está aquí, dice: no se te olvide cuando estés delante del tribunal de que tú eres o debes ser el que más sabe sobre el tema que vas a defender. Me tranquiliza un poco, ¿no? El caso es que de alguna manera eso tiene su parte de verdad, y pienso que hay muchos datos que, claro, no puedo recordarlos todos, pero todos han salido de mi pluma, y los he ido recopilando con muchísima paciencia, con muchísimo esmero. Quiero decir que independientemente del estilo periodístico que se siente cada vez que lees un párrafo de cualquiera de tus dos volúmenes, lo que hay detrás es un trabajo de documentación enorme. Fundamentalmente sí, de documentación, de trabajos sobre las fuentes, ya sean orales, como en el caso que mencionaba el profesor hace un momento, o bien a través de testimonios que, al conocer la publicación de mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral estuvo en el repositorio de tesis públicamente durante más de 3 años, para que la consultara cualquier persona que tuviera curiosidad por hacerlo, y de hecho pues me llegaron correos de gente de distintas partes del mundo, de
Francia, de los Estados Unidos, de tal, unos me encomiaban el trabajo, otros me decían, oye, que aquí parece ser que, o de este señor, ¿sabes algo? Y todo eso pues me ha enseñado mucho, pero también me aportaron, que es algo que iba, material de, digamos, de primera mano, quiere decirse, que estaban pues en el patrimonio familiar de los herederos de esos periodistas, que en muchos casos, y como decía también el profesor Rey hace un momento, pues tuvieron que fallecer en el exilio, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en la portada de Héroes sin Nombre hay material de uno de esos periodistas, Santiago Sánchez, que se exilió en el año 39 y ya hizo toda su vida en Francia, en la región de la Dordogne, en Poitiers, y que a través de sus herederos, de su familia y de una nieta suya, pues se puso en comunicación conmigo porque le parecía que lo que yo estaba haciendo pues podía ser interesante de cara a la recuperación de esas figuras históricas. Y perdóname que insista en este término porque creo que sí que es importante, no tanto por la orientación política de los mismos, aunque lógicamente... Eso te iba a preguntar porque algún compañero de los asociados a la Federación, un compañero periodista, sí me ha preguntado, bueno, ¿y tiene posicionamiento ideológico cualquiera de los dos volúmenes que nos va a presentar Rafa Cordero? Pues no os preocupéis, que yo lo pregunto inmediatamente. Bueno, pues muy bien. Pues preguntado está. Es inevitable tener un posicionamiento ideológico, porque nos movemos en el ámbito de las ideas, ¿no? Pero obviamente lo que no tiene es una alineación política determinada, ¿no? Ni la tiene ni la pretende tener. Pero sí es también, y yo creo que lo he dicho en algún sitio, no sé si incluso en los libros, que es un alegato no en abstracto, pero sí genérico, pero también dicho con mucha pasión, en defensa de la libertad de expresión, ¿no? En unos momentos en que la libertad de expresión en el mundo se siente una vez más vapuleada, amenazada y sobre todo pervertida por muchos aprendices de brujos que utilizan la información como propaganda más que como información para confundir a las audiencias. Y yo creo que en eso los periodistas que nos hemos hecho nuestro juramento deontológico interno, pues tenemos que poner las luces de alarma y plantarnos ante esa tesitura si no queremos que esto salte por un mal camino, ¿no? Y de alguna de las historias que cuentas, ya profundizando en el libro, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención, que haya tocado tu sensibilidad de manera especial cuando lo estabas contando, escribiendo, relatando, cuando accedías a toda la documentación previa para poder escribir el libro? Sí que he tenido la suerte de estudiar con profundidad algunos expedientes, estoy hablando incluso de los procedimimientos judiciales sumarios que se abrieron a través del Archivo del Ministerio de Defensa, que también lo visité y que colaboraron conmigo muy amablemente, de ciertos periodistas en los que se recogen pues hasta los interrogatorios, se recogen todos los procedimientos judiciales tal y como funcionaba en la justicia en los años 40 o justo después de la guerra, que ya podéis hacer una idea cómo era. Y bueno, pues realmente sí que te emociona, pero te emociona muchas veces en un sentido por lo injusto de la situación, porque son tratados como criminales personas que no lo eran, o sea, que no tenían ningún delito de sangre, sino que habían hecho, en el peor de los casos, un alegato en defensa de la libertad y de la democracia. ¿Quién que no sea bien nacido de derechas, de centro, de izquierda o medio pensionista no apostaría por eso hoy en día, sin necesidad de pertenecer a ningún partido? Creo que en eso, afortunadamente, y yo creo que eso es uno de los grandes conquistas, voy a decir éxitos ni triunfos, una de las grandes conquistas de la sociedad española es haber llegado a ese punto, ¿no? Y por eso tenemos que ser muy cicateros en ese aspecto y no dejar que nos quiten un milímetro de esas conquistas en la convivencia, en el respeto mutuo, en el conocimiento de nuestra historia, porque por mucho que miedo que nos quieran meter a la historia, hay que mirarla a los ojos, como al toro, ¿no? Hay que mirarla todo de frente. Y no hay nada que temer, no hay nada que temer. Lo que hay que procurar, y
yo pienso que los que precisamente eluden de mirar a la historia de frente son los que corren más peligro de volver a caer en lo mismo, pues eso, no repetir los acontecimientos y seguir para adelante, porque digan lo que digan, pues, y esto ya lo he dicho en algún momento, y aunque sea a lo mejor una nota un poco, no voy a decir folclórica, pero pues, porque lo siento como lo digo, pues somos un gran pueblo y somos una sociedad que es verdad que es perfectible, que tenemos nuestros defectos, pero que también tenemos muchas cosas muy buenas. Y sobre todo lo mejor que tenemos es nuestro pueblo. Y eso pues está por encima de cualquier otra consideración. Y para ellos está escrito este libro, que aunque pueda tener un origen académico, y de hecho hay gente que me lo dice, pero hombre, este es un libro que es tipo diccionario, tal, hasta Vademecum me lo han llegado a llamar, un poco considerar. Un libro de consultas. Un libro de consultas, pero como decía el profesor, es también un libro escrito para la gente, para el pueblo, para los que a mí me han dado la oportunidad de poder contar la historia de mucha gente, independientemente de que vinieran de un sitio o vinieran de otro. Es que estaban en la peripecia, estaban en ese gran auto de fe o en esa gran tragedia que fue la Guerra Civil Española, y en la que de alguna manera yo intento, a base de recordar una historia y otra y de sacar algo que pueda servir al lector y sobre todo al que disfruta leyendo, o sea, que al que realmente le gusta leer y puede pues, obtener, a pesar de que este libro, de lo voluminoso que pueda ser, le pueda inspirar cierto miedo, cierto respeto, pues es un libro eminentemente biográfico en el que puede encontrar biografías que puede leer en un momento dado, en el autobús, en el ascensor, en su casa, y lo puede coger por delante, por detrás o por donde quiera. Y luego hay una serie de estudios más metodológicos sobre la prensa, sobre el desarrollo de la prensa de masas, que es algo muy interesante, sobre la evolución del propio periodismo en cuanto al estilo, el nacimiento de ese periodismo de calle, directo, que se dio en los años 30, con todo, propugnado por algunas mujeres, como fueron Magda Donato, Luisa Carnés y otras muchas, ¿no? Y todo eso me ha acompañado en paralelo, y era como una especie de gran sinfonía en la que yo, aprendiz de brujo, pues intentaba poner un poco de orden, y pienso que de alguna manera lo he conseguido, pero no ha sido fácil. Rafa, de una historia como esta, que ya se ha convertido en 2 volúmenes, ¿se puede salir? ¿Quién lo decía? Podemos, claro, al final esto genera, se puede salir, casi de adicción, ¿no? Por el conocimiento, por profundizar más, por buscar más, por documentarte más, por encontrar otros símbolos del momento. Pues sí, tienes razón. La verdad es que también lo digo, después de 10 años de monotema, ¿no? Pues de alguna manera soy yo el primer aliviado en verlo esto ya en un formato libro, porque es verdad que aunque a mí me sigue interesando y me sigue gustando y sigo teniendo esa sed de saber, pues hay otras cuestiones que tengo también en mi ser, en mi mente, por desarrollar, por escribir sobre otras cosas, quizás. Y bueno, pues este es un capítulo que yo necesitaba cerrar, pero cerrarlo como es debido. ¿Y está cerrado como es debido? Bueno, yo pienso que en líneas generales la cabeza de puente está establecida con bastante éxito, ¿no? Digamos que se puede decir que sí. Hay otro volumen no nato que está escrito, incluso la parte de investigación está hecha, que yo pensaba dedicar al mundo de la radio, por aquello de mis orígenes también radiofónicos. Y de algún modo, pues, bueno, ahí está. No lo sé si en algún momento determinado lo recuperaré o no. Pero sí que era fundamental completar todo este arco de los periódicos, las revistas y las orientaciones, digamos, tanto de empresa como las políticas, que es precisamente lo que trae a colación este segundo libro, con las empresas de izquierdas, del movimiento socialista, comunista y la anarcosindicalista fundamentalmente, y de un periódico que nació casi ya en el epílogo de mi investigación, pero que no pudo dejar de entrar al toro por aquello que te decía antes, de que esa sed de conocimiento la sigo teniendo, que fue La Tierra. La Tierra fue un periódico que además estaba muy cerca de aquí, la redacción, ahí en la calle Jardines. Nació en el año 30, prácticamente los albores de la República, un poquito antes, y falleció también
poco antes del golpe de Estado, en el año 35, y en él se dieron cita a una serie de grandes figuras del periodismo, del pensamiento, de la política. Citaba el profesor hace un momento a Eduardo Ortega y Gasset, que fue precisamente uno de sus más eminentes redactores, y a mí me pareció que a través de ese periodista del que hablaba antes, Santiago Sánchez, que fue redactor de ese periódico y del que yo sabía realmente muy poquito, fue a través de su familia que yo, como en el caso de Diego Alba Cotrina también, pude enriquecer ese patrimonio. Pues había que investigar más. Y entonces de ahí salieron otras 60, 80 biografías, no sé exactamente, que están publicadas aquí en un epígrafe, como el periódico La Tierra. Y me alegro además mucho de haberlo hecho, a pesar de que ya notaba el cansancio y las ganas de terminar con estas prisiones. Estás hablando de los años 30, del nacimiento efectivamente del periódico de aquí, de la calle Jardines, pero te recuerdo, ya que has mencionado la radio, donde comenzó además tu carrera profesional, que la radio acaba de cumplir 100. Es decir, que el 12 de noviembre de 1924 nacía en Radio España de Madrid la primera emisión, muy folclórica, eso sí, llena de cantos, por supuesto, que se oían en la radio, y de bailes que no se oían, pero que se intuían a través de la radio. Y a partir de ahí se convirtió en un medio de comunicación, efectivamente no solo de masas, sino que permitió entrar en las casas. Quiero decir que ahí siempre la radio parece que llevaba cierta ventaja sobre los plumillas, pero no me cabe duda de que tú estás más apegado probablemente a lo que has elegido como forma de vida, que es escribir, ¿no? Bueno, pues sobre eso sí, yo creo que ha sido algo a lo que he llegado, pero que he tenido que pasar también por la radio, que es un medio al que quiero con pasión todavía, y que nos van a contar, ¿verdad? Incluso, en fin, entre estos dos maestros, pues yo me siento un poco encogido, pero bueno, a pesar de que son buenos amigos. ¿Te refieres a Juanjo y a David? Sí, yo acabo de llegar. Bueno, tú estás también ahí pisando fuerte. Y bueno, pues realmente no me hubiera importado que hubiera dicho que soy un hombre radio, lo hubiera tomado además como el cumplido más bonito, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera... Lo he hecho con intención, por lo que ya. Y que el próximo volumen sea un volumen dedicado a la radio y a todos aquellos que pasaron por la radio en un momento determinado. Bueno, siempre y cuando lo presentes tú. Yo te presento lo que tú quieras. A eso estamos. Por cierto, quiero dar las gracias a Juan Ignacio, ahora que es el tema, a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, y al Casino Gran Vía, desde luego, a sus directivos, a Alexandra Pomian y en fin, a todos los que estáis hoy aquí, por darme cabida en vuestra programación, por el apoyo que en tu caso, vamos, y en el caso de la asociación, ya le brindasteis a mi primer libro, que es algo que siempre recordaré con el mayor cariño, y que denota también pues el talante de los dirigentes de nuestra asociación, que creo que es el idóneo para que crezca y para que sea una herramienta útil de tanto defensa como de promoción de los derechos de los asociados. No quiero que parezca Robert De Niro, pero a los nuestros, ¿verdad? Uno de los nuestros. Hay que cuidarlos, y desde luego todos aquellos que tienen efectivamente muchas cosas que decir, muchas cosas que contar alrededor de la profesión. Pues ya les presentaba hace un instante, y es esto que creo que en este caso no es necesario: periodista, escritor, monologuista, actor, comunicador, en este caso del luego con mayúscula. Nació hace un ratito en Madrid, también empezó en Radio Juventud. Entiendo que cuando Radio Juventud todavía era la CAR, ¿no? La cadena azul de la difusión, estaba en un precioso chalet. Sí, señor, en Diego de León, por ahí andaba. Diego de León, sí, señor. Y luego pasó a Radio Cadena Española, allí desarrolló una carrera verdaderamente extraordinaria que, bueno, como guionista, como comunicador, como hombre de tele, en un momento descubrió uno de esos programas que rompieron probablemente la hegemonía de esa tele seria, muy acotada. Me refiero naturalmente a Caiga quien caiga, que todos ustedes y todos vosotros recordaréis. Pero pues, su historia profesional no termina ahí, al contrario, su historia continúa en la radio, continúa en Capital Radio, continúa en Onda Cero, concretamente, y además tiene pues una vinculación a la profesión verdaderamente extraordinaria, hasta tal punto
dado en fin, la amistad que le une con Rafa, le diría: tengo el segundo volumen, 800 páginas, léetelas porque quiero que vengas a presentar junto a nosotros este segundo tomo, Héroes sin nombre. Juanjo, no sé si has tenido oportunidad de leerlo del todo, ¿qué sacas en conclusión de lo que has leído? Sí, me llegó hace 2 días y lo Exacto. Como a todos. Puedo recitarlo, puedo recitar cualquier página que me la sé de memoria. Pues yo le agradecí mucho a Rafa, por cierto, que mantuve con él una entrevista que me encantó cuando estaba en Capital Radio, cuando se publicó el primer libro. Y es de esas entrevistas que da gusto hacer sobre temas que a uno le interesan a personas que saben de lo que hablan, cosa que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no es tan frecuente. Este es un asunto, de la prensa en la guerra civil, desde el que he tenido mucho interés desde niño, porque los niños de la que vivimos durante el franquismo, la guerra era un tema del que no se hablaba, por lo menos en mi casa. Era un tema muy mal, enseguida se obviaba el asunto y no se hablaba de ello. Y luego, pues, obviamente las publicaciones que había pues eran muy de parte, ¿no? Yo el primer contacto que tuve con la realidad de aquello fue una colección que conservo, iba a decir con cariño, pero es algo más que con cariño, es hasta con, como diría yo, con cierta prevención, que es la colección de los partes de guerra, recopilados por José Gutiérrez Rabé, ilustre locutor de la banda nacional, que estaban sin ningún tipo de censura, curiosamente. Ponía partes nacionales de guerra, partes de guerra nacionales y rojos. La única diferencia entre los nacionales es que estaban en cuerpo 10 y los rojos estaban en cuerpo 8. Que había que verlos con lupa, pero se podía leer. Esto es verídico. A mí me fascinaba aquello, porque era la primera vez que oía hablar a los vencidos, ¿no? Y oías, lo primero que me llamó la atención, y que luego es una constante que he ido viendo en mi trabajo, es que, por ejemplo, cuando una ciudad era conquistada, los conquistadores ponían grandes alaracas de sus conquistas, pero los conquistadores no decían ni mu, como si aquello no hubiera pasado. Y decía, caramba, que acaban de entrar en Málaga, ¿cómo no dicen nada de que acaban de entrar en Málaga? Pero claro, me decía mi padre, que en paz descanse, hijo, cada uno habla de la feria según le va en ella. Entonces, en aquella época, yo me daba cuenta, y es una constante que he visto, que las relaciones entre la prensa y el poder son siempre complicadas. Y esto es lo que antes, cuando Rafa me dijo de venir, dije, yo soy más, por la formación profesional, de preguntar que de hablar. Y yo la primera pregunta que me suscita, cuando Rafa me dice que ha hecho este libro, la segunda parte, es ¿cuál es el panorama? Si es difícil la relación entre la prensa y el poder, siempre en una guerra ya es la repanocha, porque hay un montón de cosas de las que no se puede hablar por cuestiones de propaganda y otras por cuestiones de seguridad. Ya no es por cuestión de, digamos, de agitación, sino por cuestión de decir, no puede usted decir que está el ejército a punto de entrar en no sé dónde, porque nos estropea la sorpresa. Entonces, ¿cómo era entonces en la zona republicana, que es lo que está aquí contenido? Pero no sé si le has dedicado, pero quiero decir, estoy seguro de que se destila de todas las biografías que has leído, ¿cómo era la relación entre los profesionales y el poder en aquel momento? Muy buena pregunta. Pues como tú has dicho muy bien, lo has marcado perfectamente difícil. Siempre ha sido un ámbito difícil, siempre lo será, y sobre todo cuando el periodista es honesto, o sea, todavía más difícil, ¿no? Y es independiente. Pero centrándonos en lo que tú me preguntas, en la guerra, y más concretamente en el ámbito que yo puedo conocer un poquito mejor, que es el de Madrid, en primer lugar había que decir que obviamente en una situación de guerra había una censura militar, había una censura que se encargaba precisamente de evitar que se produjeran estas filtraciones que se podían traducir de ocurrir pues en la muerte de cientos de miles de combatientes porque se revelaran cosas que el adversario tenía que saber, ¿no? Entonces, obviamente partimos de un esquema de información entendida tradicionalmente como podía ser una democracia burguesa, con una serie de reconocimientos formales. Bien, es verdad que la evolución de España en los años 30 fue un poco traumática, fue un poco convulsa,
y la presencia también de la censura, desgraciadamente, antes de la guerra, pues también se hizo notar. Pero es verdad que la República nace también con ese impulso y con esa ilusión de conseguir, pues bueno, lo que no se había podido conseguir antes en cuanto a libertades, en cuanto a derechos y en cuanto a una serie de realizaciones que estaban ahí, ¿no? Y que habían estado continuamente aplazadas, y después con la dictadura de Primo de Rivera, y ya pues cuando por fin llegó la República, pues la gente quizá estaba muy deseosa de que llegara, ¿no? Entonces, ese esquema se mantuvo en líneas generales a lo largo de la guerra, pero claro, con muchísimas limitaciones. Para empezar, técnicas, o sea, porque ni materialmente siquiera se puede decir que la prensa fuera independiente desde iniciado un par de meses el conflicto, porque empezaron a escasear las materias primas, empezó a faltar el papel, la tinta, y eso que España, los industriales españoles, los Urgoiti, en fin, una serie de gente se habían preocupado por crear una infraestructura industrial, como en el ámbito de la radio también, que es como nació Radio España y como nació Unión Radio y todo esto, que eso sería también para tratarlo, y no se puede decir que no existiera, había una infraestructura creada, pero obviamente, claro, se había visto todo trastocado por cómo habían quedado los frentes, por la estructura de la guerra y demás. Entonces, para empezar, había esas limitaciones, digamos, técnicas, y luego estaban las fácticas, las derivadas del propio conflicto, que no es porque hubiera un celo, digamos, fiscalizador por perseguir al periodista y que no contara. No, es que era el ámbito de la guerra y ya, pues, obviamente había censores militares, había, que por cierto estaban aquí en el edificio de la Telefónica en noviembre del 36, cuando se produce el comienzo del sitio de Madrid. Pues aquí se establece una central de comunicaciones, sobre todo para los periodistas que eran extranjeros, que estaban enviando sus crónicas fuera de España, ¿no? Una situación, ya digo, complicada, y sin embargo, y paradójicamente, y de esto, bueno, queda testimonio gráfico en algunas inserciones de prensa, en la que los directores de los diarios madrileños elaboran en conjunto cartas para protestar por la rigidez de la censura, o se quejan a quién, pues al gran jefe, digamos, de la resistencia, al que realmente sobre el que descansaba la decisión última de la censura, que era el general Miaja. Entonces, es verdad que no eran las mismas condiciones que en el otro lado. De alguna manera, el talante del general Miaja, siendo militar y siendo una situación de guerra, y estando Madrid amenazada por las 3/4 partes de su superficie y siendo bombardeada por aire y por tierra, aún así, pues había una llama que permitía que la libertad de prensa aún floreciera. Pero es verdad que estaba muy condicionada por la situación de la guerra. Es lo que puedo decir desde mi modestísima atalaya sobre la situación que había aquí. Eso, lo único que yo creo que la prensa de Madrid, desgraciadamente, siempre lo digo, murió por exhaustación, o sea, murió por hambre, ¿no? Realmente, más que por la propia censura, que fue dura, y por el triunfo de las armas del contrario, murió porque técnicamente, o sea, ya faltaba lo más mínimo, y las deserciones también habían hecho mella, y aquí pues se quedó un puñado de héroes, porque no cabe llamarles de otra manera, en el sentido más trágico de la expresión, ¿no? Que apenas llegarían al centenario, que fueron los que sacaron los periódicos que quedaron aquí en Madrid, a veces ya solo con 2 carillas, ¿no? No sé si me he extendido. Sí, me parece interesantísimo. Lo cuenta, por cierto, me acuerdo cuando has hablado de la central de Telefónica, central de comunicaciones, que es el edificio de Telefónica, lo cuenta Arturo Barea, en La Forja de un Rebelde, y me ha recordado ahora que él se cita a un periodista extranjero que lo ve al cabo del tiempo, y cita al periodista que dice: he encontrado a un señor que sé que parece un cadáver recién levantado del ataúd, que era él, porque llevaba ahí encerrado no sé cuánto tiempo, sí, con los damos en cuenta, claro, el frente estaba en el Cerro Carabitas, tirando para acá, y la infantería ahí en Moncloa. Llegaba a 3 kilómetros en línea recta, o sea que la Gran Vía era abatida continuamente. Sí, mi barrio quedó, la colonia Manzanares, reducido a escombros.
primero por los atacantes y luego porque la precisión en el tiro de los morteros tampoco es que fuera muy fina, entonces algunos morteros que debían caer en 0 garabitas caían en los sotanitos de la colonia Manzanares. Hay, por cierto, una preciosa fotografía. Sí, una preciosa fotografía con un cartel, que estaba al frente, que me parece es lo que es el sentido del humor español en la tragedia, ¿no? Es un poste con una indicación que pone nosotros, ellos. No se sabe quiénes eran unos y quiénes eran otros. Hay otra cosa que me interesa mucho de este momento, y voy a echar mano de otro recuerdo, allá ya por los años 80, ya, o 70 y tantos ya, en la transición, el diario ABC publicó una colección de sus 2 ediciones simultáneas, La Republicana aquí en Madrid, que era un diario colectivizado, y la de Sevilla, que seguía siendo el periódico de los Luca de Tena. Era muy curioso de leer, claro, no era, lo único que tenían en común era la cabecera, que era igual, y que uno ponía Diario Republicano de Izquierdas y el otro no ponía nada, no ponía ABC, Diario de la Mañana, no sé qué. Entonces también algo que me interesa mucho es cómo era el panorama empresarial, por así decirlo, de la prensa de la República. Por un lado, teníamos la prensa de partido, existía, de organizaciones, lo comentaba contigo el otro día, incluso había hojas volanderas, pero vamos, refiriéndonos a lo que son periodismo profesional, ¿no? La prensa de partido, la prensa colectivizada, pero también había prensa, digamos, independiente o de empresas privadas e institucional. ¿Cómo era ese, primero el entendimiento entre todos ellos, cómo era ese panorama? ¿Cómo se vio el panorama empresarial de la comunicación? Pues era un panorama bastante complejo, a pesar de que la guerra de alguna manera vino a cortar, así por lo sano, lo que era una situación normal, de evolución normal, pero era bastante complejo. Por resumir lo máximo posible, sin perder sentido, pues yo diría que, como tú has referido muy bien, había un tipo de periodismo empresarial que estaba impulsado por los grupos de los Luca de Tena, en primer lugar, por ABC, pero también por los editores de La Voz, Heraldo de Madrid, que era un grupo de origen catalán, y sobre todo estaba también el proyecto de Ahora, que fue un periódico que nació pues, en el año 1930 como La Tierra, y a impulso de un empresario, Luis Montiel, que creó un emporio comunicacional muy grande, yo diría que comparable en cuanto a medios tecnológicos, sin ningún tipo de complejo a ABC, es decir, en maquinaria, estaban en la Cuesta de San Vicente, los edificios han sido... Ahora es un hotel. Ahora es un hotel. Sí, estaba la Semana y Rivadeneira y todo eso. Jazz y todo eso. Precioso edificio. Ha estado cerrado muchos años, pero allí se dieron cita pues, una serie de medios técnicos, que eso es lo que yo os decía, que apuntaba a un periodismo de masas, a un periodismo moderno, tiradas, por ejemplo, como Heraldo de Madrid, que era el periódico rey en la capital, que en algún momento, pues en sus maquinarias, pues llegó a registrar hasta 500.000 ejemplares en un solo día de tirada, teniendo en cuenta que la población de Madrid en aquellos años era de 1 millón de personas. Entonces, mucho tenía que, como diría Gila, ¿no? Mucho sueño para un adulto, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Mucho tenía que leer la gente para que no solamente el Heraldo, sino otros 18 periódicos que llegó a ver antes de la guerra fueran leídos en todos los segmentos del pensamiento y de la orientación política por esa población. La conclusión es que estos periódicos tenían ediciones nacionales y esos periódicos no se quedaban en Madrid. Y luego también porque lógicamente la radio, que era un medio, había nacido en el año 24 comercialmente, pues era muy incipiente. Yo lo he estado investigando, lo he estado viendo, y puesto que estamos a través de un medio sonoro, pues vamos a hacerle este pequeño homenaje, esta pequeña recensión. Y estaba en desarrollo. En los años 30 había unos planes magníficos del gobierno de la República por ampliar la red de estaciones de frecuencia modulada, tanto de las locales como ya crear lo que luego sería Radio Nacional de España, un proyecto que yo creo que se tomó de ahí por la ley de radiodifusión. Desgraciadamente todo esto pues quedó con la guerra civil truncado, pero sí que es verdad que estaba ahí, y sobre todo el impulso a la instalación de nuevos aparatos, que de alguna manera era el alimento de la industria, que vino impulsada
pues desde representaciones de los grandes grupos norteamericanos aquí en España, hasta los propios industriales españoles que pusieron también su granito de arena muy importante para que proyectos como Radio España o Radio Ibérica antes y después Unión Radio, como se llamó en los orígenes, salieran adelante y nacieran y realmente consiguieran consolidarse, ¿no? Entonces, había del orden oficialmente en el año 35, 34 y 35, por las publicaciones que yo he podido consultar, 300.000 aparatos. Pero eso es una cifra que no es real, es decir, esto es lo que podrá decirse oficialmente, porque había que pagar un canon para tener por tenencia de aparatos. Y ya sabéis cómo somos aquí, es decir, por no pagar el canon. Pues en realidad los cálculos más optimistas o más prudentes decían que en realidad lo que había eran 800.000 aparatos, teniendo en cuenta que éramos una población entonces de 24 millones de personas. Con los periódicos pasaba lo mismo. ¿Qué quiere decir esto decir? Pues que claro, mucha gente se congregaba en torno a los aparatos para escuchar las noticias, la información, las transmisiones deportivas, que ya las había, las corridas de toros, en fin. Era una radio muy vigorosa, incluso en los que María Lezárraga u otras ilustres próceres del movimiento feminista se plantaban ante el micrófono y daban una charla pues, sobre higienismo, sobre cultura, sobre derechos de las mujeres, y aquí no pasaba nada. Es decir, era una radio muy abierta, dentro de que técnicamente era todavía limitada, pero una radio abierta, y la música, por supuesto, ya tenía su lugar con mucho. Entonces, bueno, pues me apetecía contarlo porque en realidad esto que decía de la radio tenía también relación con los periódicos. Había mucha gente que un periódico pasaba, pues yo no sé, por 50, por 100 manos, hasta que se deshacía prácticamente el papel. Y lo que pasó en Madrid pues fue eso. Hubo una prensa de empresa muy importante, con fundamentalmente esos grupos, que llegado estaba la prensa de partido también, y de los movimientos sindicales y libertarios, que tenían unos medios muy limitados y además la mayor parte del tiempo estaban suspendidos, porque la autoridad era competente. Siempre, bueno, el mundo obrero se tiró suspendido hasta prácticamente un mes. Tengo, Rafa, una sorpresa para ti hablando de mundo obrero. Sí. Luego te voy a presentar a alguien que nos acompaña, es periodista, economista, consultor, una persona con la que yo tengo una relación extraordinaria, que comparte contigo análisis político todas las mañanitas y alguna emisión efectivamente. Y quiero que luego charles, aunque sea un minuto y pico, con él o dos, que seguro que le encantará. Bueno, he presentado antes, quizás de manera vaga, pero claro, presentar a un amigo pues es bastante más difícil, así que permítame que diga que nuestro contertulio es licenciado en Filología Hispánica, eso se lo dije, en 1997, en Teoría de la Literatura en 1999 por la Universidad de Valladolid y en Periodismo en 2000 por la Carlos III, también de aquí de la capital de España, de la que es, por cierto, profesor asociado de periodismo desde 2008. Es periodista, escritor, crítico cinematográfico, autor y presentador desde el año 2000 del programa El Marcapáginas. 25 añitos cumple nada más y nada menos que si por Rafa Cordero fuera se llamaría de otra manera. De crítica literaria en Intereconomía, que cumplirá en septiembre, esto que les decía, 25 años. Fue galardonado en su momento por una Antena de Plata, precisamente por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, y le reconocerán ustedes porque es colaborador habitual de Radio y Televisión Española, concretamente del programa Secuencias del canal 24 Horas, también de Cuarto Milenio con Iker Jiménez, y es articulista y colaborador del diario El Norte de Castilla de Valladolid, El Imparcial y The Objective, y del programa de Cristina en Castilla y León Televisión. En fin, un gran conocedor además del mundo del cine. Me tiene un poquito preocupado porque estoy esperando desde hace algún tiempo, es un autor prolífico donde los haya. Estoy esperando desde hace algún tiempo la llegada de John Wayne, una biografía de un actor que, para los que tenemos ya cierta edad, ¿verdad? Hemos pasado ratos estupendos con John Wayne, con John Wayne de la época. Yo soy de la generación que los cines se iba sin saber los cines de barrio, sin saber qué película daban. Sí. Tú ibas al cine y había dos películas. Veías dos. En sesión continua, que entrabas con la película empezada, te daba luego te quedabas. Veías la otra y te quedabas hasta el punto y te ibas y los mirabas. Es una cosa que eso me parece asombrosa y era lo más normal del mundo.
Bueno, pues ella el que No, sabe, fuera de intriga, ¿eh? si ella el que sabe de todo eso y naturalmente de escribir es David Felipe Arranz. Sé Hola. que has tenido poco tiempo, hola David, sé que has tenido poco tiempo para las 800 páginas de Rafa, pero sé que has hecho casi en vertical una lectura. Unas calas. Unas calas. Bueno, es un honor estar aquí porque hay que decir al respetable que hoy nos acompaña que esto es un mapa sentimental, aparte de un diccionario, un centón, un contenedor de biografías, pero es un mapa sentimental de una España que fue, de unos periodistas maravillosos, con sus implicaciones políticas, militantes todos, segunda parte de este maravilloso libro de Renacimiento, y la manera de contar que tiene Rafa también es muy emocional. No esperéis biografías de enciclopedias, sino biografías con un matiz emocional muy importante. Sorprende que todos estos nombres no estén en el menudo, en la conversación, no sean referentes hoy en día. Hablaba antes nuestro compañero catedrático de Ramón Gómez de la Serna, cómo cuenta Rafael Cordero la anécdota de Ramón Gómez de la Serna, que luego pasaré a leer, protegido con colchones en su casa, en su torre de la calle Velázquez, como dice, y un montón de cosas que se nos han escatimado y que no están en San Google, que es esa especie de mundo paralelo donde la gente piensa que se encuentra todo y no es verdad, como bien atestigua Rafa con su enorme trabajo, su esfuerzo y dedicación. Esa confluencia entre lo oral, que solo se obtiene, como digo a mis alumnos, in praesentia, es decir, preguntando in situ al interlocutor, es información valiosísima. Pero también la tragedia de España está metida aquí, de personalidades que en los dos libros, siendo esto un mundo bisagra, podrían ser, en cuanto a la calidad, en cuanto a su dedicación y en cuanto a su fe en el periodismo, libros perfectamente intercambiables. Son biografías extraordinarias de personajes que son inmortales. Añadiré más. Les daba tiempo, y esto es muy interesante, no solamente hacer su trabajo como columnistas, radiofonistas, políticos, pistoleros. En algunos casos hay una biografía que empieza, era un pistolero. Ahora lo leeremos, ¿no? Muy interesante. Un inciso. Se trataba seguramente de Jesús Hernández, que Sí, fue sí. ministro, además de Instrucción Pública de la República, pero que en sus inicios, a los 16 años, fue guardaespaldas de una figura política. Que yo decía que hay algo que quiero destacar muy especialmente, que es lo siguiente. Estos periodistas tienen publicados de una excelente calidad novelas, cuentos, obras teatrales, poemarios y libros de ensayos. Y además se enmarcan dentro de la edad de plata de la cultura, a la que pertenece Ramón Gómez de la Serna o la generación del 27, y ese sustrato cultural me parece apasionante. Es decir, la idea de un periodista en 1920-1930 no es la idea de un periodista en el año 2025. Y esto me causa una gran melancolía, porque la formación, algunos desde el autodidactismo, como señala Rafa, alcanzaron unas cotas de calidad, de conocimiento y de retrato social de una época que ya nos gustaría disfrutar en la pléyade periodística del siglo XXI. Dicho lo cual, hay muchos casos interesantísimos que me gustaría que fueseis a casa con un ejemplar, porque este libro además va a servir para investigaciones ulteriores tirando del ovillo, porque Rafa lo que ha hecho es dejar aquí unos cabos esbozados para que cada uno de nosotros profundice en biografías que a veces Rafa solo ha encontrado un párrafo, ¿verdad? 3 líneas, 3 apuntes, pero que merecen una investigación en profundidad.